Hola colegas y futuros coleguitas. El día de hoy estaremos ocupando el tema de dientes retenidos, pero antes hablemos un poco sobre qué es la erupción dentaria. Podemos describir la erupción dentaria como el proceso de migración de la corona desde su lugar de desarrollo dentro del hueso maxilar hasta su posición funcional en la cavidad bucal. El mecanismo por el cual está dada la erupción dentaria es desde hace mucho tiempo un tema controversial, ya que existen muchas teorías, por lo que se ha llegado a concluir que es un proceso multifactorial. Dentro de los procesos más resaltantes podemos encontrar dos. El primero, que será un proceso físico, el cual estará dado por el crecimiento de la raíz. Esta actuará como especie de un cohete, impulsando el diente hacia el plano oclusal. El segundo proceso va a estar dado por la acción del saco pericoronario. Y es que esta estructura que rodea a la corona dentaria en lo que va a ser el proceso de erupción, pues básicamente se va a ver presionado entre lo que va a ser las cúspides de nuestra corona y el hueso que lo rodea. Se dice que esta presión lo que va a generar es prostaglandina E2, que es un mediador químico proveniente de la inflamación, específicamente de la derivación del ácido araquidónico. Y es que esta tiene la capacidad de poder reabsorber material óseo, es decir, que no solamente vamos a tener la fuerza de nuestra raíz que nos está impulsando el diente, sino que también vamos a tener este mediador químico que va a ir reabsorbiendo el hueso y abriendo paso a que nuestro diente pueda erupcionar. Ahora sí podemos hablar sobre qué es la retención dentaria, pero primero debemos de diferenciar lo que es la retención, la inclusión y la impactación. Hablemos primero de la retención dentaria. Es que se dice de esta que cuando un diente ya ha formado por completo sus raíces y aún así no ha ocupado su posición en la arcada dentaria. De esta vamos a diferenciar dos. La primera es una retención primaria, que es cuando no se puede distinguir una barrera física o un desarrollo normal como explicación para la interrupción de la erupción del germen dentario. Y vamos a hablar sobre una retención secundaria a la detención de la erupción de un diente después de su aparición en la cavidad bucal sin existir una barrera física en el camino eruptivo ni una posición anormal de este mismo. Llamaremos inclusión a todo aquel diente que permanezca dentro del hueso. Este se va a diferenciar entre una inclusión ectópica y una heterotópica, siendo la ectópica cuando el diente está incluido en una posición anómala pero cercana a su posición habitual, y una inclusión heterotópica aquel que se encuentra en una posición anómala pero más alejada de su locación habitual, como por ejemplo en uno de los senos nasales. Y hablaremos entonces de un diente impactado cuando éste haya detenido su erupción dentaria por una posición anómala o por una barrera física, como lo puede ser hueso o un diente vecino. Las causas para la retención dentaria son muchas y muy variadas, pero hoy mencionaremos las más comunes y la dividiremos en dos. Primero vamos a hablar de las causas sistémicas o generales y encontramos en primera instancia la discrepancia hueso-diente. Esto nos habla sobre cómo el espacio en las arcadas puede ser insuficiente para la cantidad de unidades dentarias que puede poseer un paciente. Encontramos también relación con la dureza del hueso, y es que al pasar de los años nuestros huesos se vuelven un poco más fuertes, más duros. Esto explica cómo la erupción entonces pasa a ser aún más fácil en lo que son los maxilares por contener mayor cantidad de hueso esponjoso que en la mandíbula, ya que este hueso es mucho más compacto. Otra comparación la podemos hacer con los huesos de los infantes, que suelen ser huesos mucho más porosos que cuando ya se llega a la edad adulta. Dentro de otras de las causas con mayor incidencia podemos encontrar el raquitismo, la desnutrición, la deformación de los maxilares y los dientes de Hutchinson. La segunda división que haremos será en causas locales. Comenzaremos entonces hablando por la extracción prematura de dientes primarios.
Y es que la extracción prematura de estos básicamente lo que hace es que ellos pierdan la función de resguardar el espacio para la dentición permanente que viene a sustituirlos, haciendo entonces que las tablas óseas vestibular o palatinolingual colapsen sobre el germen dentario que va a erupcionar, haciendo entonces un techo de hueso un poco más fuerte, ya que es hueso que estará cicatrizado. Patología quística y tumoral. Y es que un quiste radicular de un diente temporal necrosado puede causar la retención de un diente permanente sucesor, al igual que la existencia de quistes dentígeros o foliculares, la existencia de odontomas y otras tumoraciones odontogénicas y no odontogénicas, ya que estas básicamente van a actuar como una barrera física que va a impedir que el diente pueda seguir su ruta de erupción y ocupar el plano oclusal. Hábitos como lo es la succión digital, la respiración bucal y los trastornos de masticación, deglución y fonación son otros factores locales que pueden incidir en la erupción normal de los elementos dentarios. Encontramos también la fibrosis gingival. Esta es otra de las causas por la extracción prematura de los dientes deciduos. Y es que como su nombre lo indica, encontraremos un tejido mucho más fibroso, por ende mucho más engrosado. En la erupción dentaria esto se puede interpretar como una barrera física mucho más difícil para atravesar para el diente que va a erupcionar. Los terceros molares. Y es que estadísticamente estos y seguidos por los caninos son los dientes que van a tener mayor incidencia en la retención dentaria. Se habla sobre todo de los terceros molares, ya que estos son los últimos en ocupar lo que es su posición en la arcada dentaria. Recordemos también que entonces ya va a estar los maxilares desarrollados y pues estos tendrán menor espacio para lo que será su erupción. Ya que estos amiguitos son los más resaltantes cuando hablamos de retención dentaria, vamos a concentrarnos en los accidentes y complicaciones más comunes de los dientes retenidos, en este caso de los terceros molares retenidos. Bien, empecemos por la oclusión. Y es que creo que todos hemos escuchado alguna vez pues esa frase que dice que el sector anterior se apiña cuando los terceros molares están saliendo debido a su fuerza eruptiva. Y es que este todavía es un tema de controversia, porque no podemos desestimarlo. Pero pensemos, un solo diente va a tener la fuerza para apiñar o mover todos los dientes que están posicionados en la arcada. Es posible, pero digamos que esto no se puede dar por sí solo. Es decir, el paciente debe tener factores predisponentes, como por ejemplo pacientes con lengua proctátil, pacientes con respiración bucal o pacientes con hipotonía de los músculos faciales. Dentro de las complicaciones también tendremos lo que son las afecciones al segundo molar. Y es que pueden suceder de dos formas. Uno, o el primero, que el diente esté semierupcionado y pues básicamente tenga contacto con las bacterias de la boca, haciendo que todas estas puedan entrar a un espacio, lo que provocará que la higiene del paciente se vea comprometida, haciendo así a este mucho más propenso a lo que va a ser las caries en justamente esa angulación y se puede cariar tanto el segundo molar como el tercero. Y luego tenemos pues la otra circunstancia, que es cuando el diente aún no ha erupcionado, pero dado a la presión que éste puede ejercer sobre la cara distal de una unidad dentaria 7, refiriéndonos, claro, a una dentición permanente, y esto lo que puede provocar es una lisis o caries a nivel del cuello o de las raíces del segundo molar, o también lo que va a ser la rizálisis de la raíz distal, como podemos apreciar en la imagen. Dentro de las complicaciones tumorales, podemos resaltar la importancia del saco pericoronario en estas, y es que este será el precursor de la mayor incidencia de estas complicaciones en lo que son dientes retenidos. La mayoría de doctores considera que un folículo dentario de 2 a 3 milímetros de grosor con bordes bien definidos en la radiografía periapical o de 5 milímetros en una ortopontomografía pues dan como un indicio a lo que sería un diagnóstico de un quiste dentígeno. Pero hay que recordar que es imprescindible lo que es un estudio histopatológico para poder tener un diagnóstico certero.
Luego tendremos lo que son complicaciones nerviosas. Y es que estas suelen aparecer normalmente asociadas a complicaciones infecciosas, aunque pueden presentarse de forma aislada, lo que dificultaría su diagnóstico. Dentro de todas estas vamos a hablar de la más común y es por la principal razón que van los pacientes a la consulta, ¿no? Que es el dolor. La aparición del dolor en la región de la zona del tercer molar puede o no estar referido a otras zonas, como por ejemplo lo que es el cuello y la cabeza. Normalmente pueden ser consecuencias de lo que sería una pericoronaritis o una reexorción radicular, aunque no siempre puede estar asociada a esta, porque radiográficamente podemos encontrar un diente retenido, en este caso un tercer molar retenido, que no tenga ninguna patología aparente. Y es que estos se pueden presentar desde dolor en lo que es la zona mandibular hasta algias de tipo neurálgicos, que normalmente suelen confundirse o pueden confundirse con una neuralgia del trigémino. Esta puede venir en episodios cortos de un dolor muy brusco y desencadenados por movimientos, por ejemplo, como el de la mandíbula, y van a prevalecer siempre con un fondo doloroso permanente. También encontraremos los accidentes infectoinflamatorios y dentro de estos vamos a resaltar los dos más comunes, los cuales son la pericoronaritis y la operculitis. En la pericoronaritis nos estaremos refiriendo a una inflamación o infección que tiene que ver con el saco pericoronario, y esta se puede dar básicamente por vía hematógena producida por una bacteriemia en nuestro paciente, aunque esta es de mucho menor índice, o por la cercanía a un proceso infeccioso. Es decir, si nuestro diente permanente está cercano a un diente temporal que tenga alguna patología en una de sus raíces o en la furca, este fácilmente podría llegar a infectarse. Podemos concluir que la infección que se produce en los restos del folículo comprendido entre la corona del diente incluido, el hueso circundante y el tejido gingival se va a denominar pericoronaritis. Ahora bien, cuando la infección o inflamación solo afecta el tejido gingival que cubre la cordal, esta se va a denominar operculitis. Y es que el opérculo no es más que la mucosa que reviste la corona de un diente sin erupcionar. Dentro de la operculitis vamos a tener dos. Una útil y fisiológica, que va a ser la que va a estar dada básicamente en todas las erupciones dentarias. Esto para que nuestra mucosa se vuelva mucho más friable y así nuestro diente pueda atravesarlo. Es decir, ella se va a volver como más blandita para que las cúspides de nuestros dientes o nuestros mamelones, en el caso de los incisivos, puedan romperla y atravesarla y así ocupar su lugar en la arcada dentaria. Luego tendremos la patológica o recurrente, y esta se da en casos donde el diente no va a erupcionar por su posición. Esta a su vez la clasificaremos en dos: una inflamatoria, que va a ser cuando nuestra mucosa esté intacta, y una infecciosa, que será también cuando se asume una porción de diente y pues básicamente por el acúmulo de alimentos y bacterias este opérculo pase a infectarse. Este se va a dividir en tres. Primero vamos a tener un tratamiento local que pues se basa en el lavado cauterizado del opérculo. El lavado se hará con una jeringa a presión llena de suero fisiológico o clorexidina. Esto básicamente para barrer los restos de alimentos que puedan estar en el opérculo. Y con fenol vamos a cauterizar y eliminar el dolor de la zona. Claro, es importante saber que este tratamiento es pasajero y que el dolor va a reincidir. Por ende, también podemos contar con un tratamiento medicamentoso. Este constituido a bases de analgésicos y antibióticos. Pero es importante resaltar que este tratamiento medicamentoso solamente se podrá administrar al paciente justamente cuando ya esté planificado un tratamiento quirúrgico.
Dentro del tratamiento quirúrgico vamos a encontrar la operculectomía. Esto no es más que la remoción del opérculo de la unidad dentaria. Y aunque en teoría dentro de los tratamientos quirúrgicos es el más sencillo, reúne unas ciertas condiciones para poder realizarse. Entre estas, el paciente debe cumplir 4 requisitos básicos y que de faltar uno de estos requisitos no se podría realizar la operculectomía, los cuales son que debe existir un espacio suficiente de erucción, que el diente debe estar en una buena posición para erupcionar, que no exista hueso por encima de la corona del diente a erupcionar, ya que si nosotros realizamos una operculectomía y hay una porción ósea por encima de la corona, expondremos este hueso a la cavidad bucal y puede llegar a necrosar. Y también que el diente debe tener un diente antagonista. Entonces, repito, de no cumplir uno de estos requisitos, la operculectomía no será una opción para este paciente. Entonces, ¿qué haremos con estos pacientes a los cuales no le podremos practicar una operculectomía? Son candidatos para un tratamiento quirúrgico de terceros molares, tanto estos como los pacientes con pericoronaritis. Hablando del tratamiento quirúrgico para terceros molares retenidos, debemos comenzar por saber que una planificación adecuada es lo primordial, empezando por una buena redacción de historia clínica, incluyendo exámenes complementarios y un adecuado plan de tratamiento. Y para esto, estudiaremos la clasificación de la posible localización de las cordales incluidas. Hablaremos entonces de lo que es la clasificación de Pell y Gregory, que no es más que la clasificación que busca estudiar la relación de la cordal con respecto a la rama ascendente de la mandíbula y el segundo molar y la profundidad relativa del tercer molar en el hueso. Comenzando entonces por la relación de la cordal con respecto a la rama ascendente de la mandíbula y el segundo molar. Estas las encontraremos en clases, clase 1, clase 2 y clase 3. Los números serán identificados en números romanos. Y empezaremos por describir la clase 1. Y es que se dice esta cuando existe un espacio suficiente entre lo que va a ser la rama ascendente de la mandíbula y la parte distal del segundo molar. Esto, como podemos ver en la imagen, nos indicará que hay suficiente espacio para que el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar pueda erupcionar. Mientras que en la clasificación 2, o sea en la clase 2, vamos a encontrar que el espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte distal del segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar. Y en la clase 3 vamos a encontrar que todo o casi todo el tercer molar está dentro de la rama de la mandíbula. Entonces, bien, esta primera clasificación nos habla sobre qué tanto espacio va a tener la corona de mi tercer molar para poder erupcionar. Y luego podremos entonces hacer el estudio sobre la profundidad relativa del tercer molar en el hueso. Para esto nos guiaremos del plano oclusal, sobre todo del segundo molar. Bien, y esta clasificación se describe como posición A, posición B y posición C. En la posición A vamos a encontrar que el punto más alto del diente incluido está al nivel o por arriba de la superficie oclusal del segundo molar, es decir, del plano oclusal. En la posición B, el punto más alto del diente se encuentra por debajo de la línea oclusal, pero arriba de la línea cervical del segundo molar. Y en el punto C, el punto más alto del diente está a nivel o por debajo de la línea cervical del segundo molar. Entonces, entendemos que esta clasificación lo que nos va a decir es qué tan abajo en el hueso se va a encontrar mi tercer molar. Esto guiándome, como antes lo mencioné, por el plano oclusal del segundo molar. Luego encontraremos la clasificación de Winter y esta estudia lo que va a ser la posición del tercer molar con respecto al eje longitudinal de mi segundo molar.
Es decir, va a estudiar su posición. Como podemos observar en la imagen, vamos a encontrar cordales mesioangulares, transversas, y en la clasificación de transverso puede ser con el plano oclusal hacia vestibular o hacia lingual, cordales distoangulares, verticales, horizontales e invertidas, que es básicamente cuando nuestra cordal está dada la vuelta completa o casi completa, dejando las raíces y a lo que sería el plano oclusal y la corona del diente a lo que serían las raíces del segundo molar. Estas clasificaciones lo que nos ayudarán es a realizar una correcta planificación para lo que va a ser la intervención quirúrgica. En el cuadro que se puede apreciar en este momento, estaremos viendo cómo se tomó la clasificación de Pell y Gregory junto con la de Winter para establecer un índice de dificultad. Lo que se debe hacer es sumar la totalidad de puntos que nos va dando según las clasificaciones ya mencionadas para entonces poder decidir si es una dificultad mínima, moderada o muy difícil. Y así tener mayor visión de lo que podría llegar a complicarse en nuestra intervención. Como en la mayoría de los procesos quirúrgicos, en el caso del tratamiento para los terceros molares retenidos, vamos a encontrar una diéresis, una exéresis y una síntesis de los tejidos. Comenzaremos por la diéresis. Y es que dentro de los tipos de incisión podemos encontrar varias descritas por varios autores. Pero hoy nos concentraremos en hablar sobre las incisiones angulares. Primero describiremos una incisión angular corta, que en la imagen será la que esté ubicada en el lado izquierdo en primer lugar. Esta tendrá un corte inicial que estará inclinado hacia vestibular y será en el ángulo retromolar. ¿Por qué debe estar inclinado hacia vestibular? Para evitar el corte o lesionar lo que es el nervio lingual. El segundo corte se va a hacer por la parte lingual del segundo molar y el tercer corte se hará por la parte vestibular del tercer molar. Esto nos va a generar un colgajo circular corto. Siguiendo el orden de las imágenes, pasaremos a describir el segundo tipo de incisión angular. Y esta, al igual que la primera, va a tener un corte inicial, una incisión inicial en lo que va a ser la zona retromolar. Igualmente va a cumplir con una inclinación hacia la zona vestibular para evitar lesionar el nervio, como antes se mencionó. Va a tener un segundo corte por lo que es la zona lingual del segundo molar y un tercer corte que va a ir desde la cara distal del segundo molar hasta la cara mesial del primer molar. Todo esto por vestibular. Y por último, nuestra tercera imagen nos hablará de una incisión angular con derivación al surco vestibular. Bien, esta inicia al igual que las otras dos con una primera incisión en lo que va a ser la zona retromolar, guiándonos hacia lo que va a ser la zona lingual del segundo molar y la zona vestibular de este mismo. La variación con esta es que al momento de llegar a la zona mesial del segundo molar, haremos una descarga, una derivación de esta incisión hacia lo que es el fondo del surco vestibular. Esto cuidando también lo que es la profundidad. Muy bien, cada una de estas incisiones nos va a dar un colgajo diferente. En el caso de la incisión angular corta, vamos a encontrar un colgajo circular corto. En el caso de la incisión angular larga, vamos a tener un colgajo circular largo. Y en el caso de la incisión angular con derivación al surco, vamos a encontrar un colgajo triangular. Es muy importante mencionar que al momento de hacer la incisión por la parte lingual de nuestro segundo molar, nosotros debemos de ser muy cuidadosos para así no lesionar lo que va a ser el nervio lingual. Es decir, nosotros debemos de cuidar también lo que es la profundidad.
Esto no se debe hacer sino como una sindesmotomía ligeramente más profunda para así poder pues liberar lo que va a ser nuestro colgajo un poco más y evitar desgarros. Esto claro sin hacer la incisión tan invasiva. Saber qué tipo de incisión se va a escoger eh, es súper importante en lo que va a ser la planificación de nuestra cirugía, ya que dependiendo el grado de dificultad que encontremos, pues podremos seleccionar mejor lo que va a ser nuestra incisión y qué tipo de colgajos nos va a dar. Recordemos que siempre es importante pues que el operador pueda tener visibilidad en lo que es el campo quirúrgico. Pero esto no quiere decir que nos debamos convertir en unos carniceros. Recordemos que toda incisión que hagamos o lesión que hagamos a los tejidos pasará por una posterior cicatrización. Entonces, debemos planificar bien nuestros casos para saber cuándo es necesaria una incisión mayor o cuándo simplemente se requiere una incisión corta con la que podremos trabajar fácilmente. Continuando con la diéresis de los tejidos, vamos a pasar a lo que es el levantamiento del colgajo. En este caso será un colgajo mucoperióstico. Primero se debe utilizar un periostótomo y se despegará en primer lugar el colgajo vestibular. El periostótomo se debe apoyar en lo que va a ser la cortical ósea. Se iniciará haciendo el levantamiento del colgajo de adelante hacia atrás y hacia arriba. Muy bien. El colgajo se debe sostener mediante un separador de Minnesota. Este separador de Minnesota debe ir apoyado en lo que va a ser el hueso, sin aplicar pues una fuerza excesiva, ya que esto lo que va a cuidar es a nuestro colgajo de producir isquemia o que haya la posibilidad de desgarro del mismo. Muy bien, ahora hablemos sobre la exéresis de los tejidos, en este caso del diente. Pues vamos a ver que vamos a tener dos alternativas. Estas no siempre van a ser requeridas, pues vamos a encontrar casos en los que el diente solamente puede estar retenido por mucosa y no haría falta más que una simple incisión para poder develar todo lo que es la corona. Pero bien cierto es que esto no en todos los casos aplica. Y es que normalmente cuando hablamos de una exodoncia quirúrgica, estos dos pasos de los cuales hablaremos a continuación, pues suelen estar en diferentes grados presentes en lo que va a ser la intervención quirúrgica. Empezaremos por lo que es la ostectomía. Y es que esta es necesaria para eliminar la cantidad de hueso suficiente y poder dar acceso en su totalidad a la corona de una cordal. Muy bien, en esto hay que tener muy en cuenta que es esencial no colocar en peligro el segundo molar ni otras estructuras cercanas, tomando siempre conciencia de que es bueno tener una visión amplia, pero también hay que resguardar todo lo que es la estructura ósea. Recordemos también que para toda ostectomía es vital lo que va a ser la irrigación suficiente y esta recomendablemente hacerla con suero fisiológico o agua destilada para evitar lo que es el recalentamiento del hueso y posteriormente lo que podría llegar a convertirse en la necrosis del mismo. Esto empleando la pieza de mano, puede ser de alta o baja velocidad, y pues se recomienda utilizar una fresa de carburo de tungsteno para hacer la ostectomía. Lo que buscamos es lograr apreciar lo que va a ser nuestra corona dentaria y también brindarle espacio al diente para su extracción, ya que no debemos intentar la luxación de un tercer molar hasta que no tengamos la seguridad que hay un espacio hacia donde poder desplazarlo. Y luego tendremos lo que es la odontosección, que como todos ya sabemos va a ser la sección del diente. Y también pues su nombre nos lo indica, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la finalidad de esto? Pues simple, transformar lo que es una pieza grande y única que sería nuestro diente completo en dos o más piezas de menor tamaño para así facilitar su extracción.
Esta se va a realizar con una fresa redonda o cilíndrica de carburo de tuxeno, quirúrgica. Ahora bien, ¿qué factores debemos tener en cuenta? Pues básicamente debemos tener en cuenta que en la odontosección siempre vamos a dividir el diente desde su fragmento más grande hacia su fragmento más pequeño. Es decir, si vemos en esta imagen podemos apreciar que vamos a dividir lo que es su fragmento más grande, que sería la parte de la corona, de pues un fragmento más pequeño, que sería la parte de las raíces. Y posteriormente pasaremos a dividir estas dos raíces en fragmentos aún más pequeños. Bien, para esto siempre se debe de seguir el eje longitudinal del segundo molar o pues para que nos quede un poquito más claro, debemos tener en cuenta de cómo va a salir nuestra porción de diente. Es decir, qué pues ostectomía hemos hecho y cómo puede salir, ya que si nosotros no planificamos esto, lo que podemos llevar es una complicación mayor al momento de la cirugía. Otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta es que la teoría nos recomienda de que la sección de nuestro diente se haga de vestibular al lingual o palatino y que no se seccione completamente toda la superficie dentaria, sino que se deje la parte más lingual o palatina y la parte más apical para ser fracturada luego por un elevador. ¿Qué quiere decir? Que nos va a quedar como una conchita de diente y esto es lo que nosotros vamos a hacer, es como indica la imagen, colocamos el elevador en el medio de esas superficies y con un movimiento de rotación logramos terminar de fracturarla. Esto, en el caso de dejar la superficie lingual o palatina, nos va a ayudar a no lesionar la parte interna de la cortical y en el caso de dejar un poquito de la superficie apical, nos ayuda a cerciorarnos de no traumatizar lo que va a ser el nervio dentario inferior o los senos maxilares, cada uno dependiendo del maxilar donde vayamos a trabajar. Y por último tendremos lo que es la síntesis de los tejidos. Antes de hacer la síntesis de los tejidos, nosotros debemos de inspeccionar el alvéolo. ¿Cómo se hace esto? Primero se debe irrigar con suficiente solución fisiológica y una jeringa a presión para que todas esas espículas de huesos o restos de material dental puedan salir de ese espacio tan pequeño y cerrado que es el alvéolo. También podríamos ayudarnos de una cureta de Lucas. Eso sí, sin curetear el alvéolo, a menos que obviamente haya una patología que lo indique. Luego pasamos a secar un poco con una gasa para poder inspeccionar que no haya restos de dientes, ni de huesos, ni espículas y que esté un espacio limpio. Luego de esto sí podremos pasar a lo que es la sutura. Y es que cuando hablemos de un colgajo envolvente o un colgajo triangular, el orden va a ser casi el mismo. Muy bien. Comenzando por cerciorarnos de que no nos sobra mucosa. ¿Y cómo hacemos esto? Pues básicamente vamos a aproximar los tejidos muy bien y a unir lo que son los vértices. Luego que comprobemos de que no nos sobra mucosa, pues vamos a pasar a hacer lo que son los puntos de sutura. ¿Cómo se hace esto? Primero vamos, como ya lo mencioné antes, vamos a unir estos vértices. En la imagen que tenemos a continuación podemos ver cómo va a ser el orden de sutura en el caso de un colgajo envolvente, es decir, de un colgajo circular. Resaltando entonces que los primeros puntos de sutura, como ya antes lo mencioné, van a ir destinados a la unión de los vértices y luego a la aproximación del resto del tejido. Esto para asegurarnos también de que no haya un exceso de tejido o que quede tenso.
Mientras que en el caso de un colgajo triangular, podemos ver que se repite el patrón de la aproximación de tejido iniciando por los vértices, pero en este caso el primer punto de sutura irá destinado a lo que va a ser la derivación que va hacia el fondo del surco. Entonces, retomando todo lo que es la parte de la síntesis de los tejidos. Primero debemos asegurarnos de que nuestro alvéolo esté muy bien antes de cerrar ese espacio que nosotros hemos abierto. Y segundo, pues debemos de cuidar en lo que ya en el punto de sutura, que los vértices contacten perfectamente para entonces seguir con los demás puntos de sutura. Y es aquí cuando hemos considerado que nuestra cirugía ha terminado, como también ha concluido la clase de hoy. Espero que les haya gustado y por favor no dejen de compartir sus dudas. Recuerden siempre que este va a ser un abreboca y que está en ustedes también poder ampliar lo que es la información. Al igual que compartir alguna sugerencia, de tenerla. Recuerden que la idea es que sigamos aprendiendo y sigamos creciendo juntos.